Bienvenidos a Propósito, otro nuevo episodio, ya sabéis, un sitio donde compartir, ayudar, inspirar, ser. Hoy con mi jefe aquí invitado, ¿eh? Estoy seguro de que no muchos podríais invitar a vuestro jefe, pero bueno, primero darte las gracias por venir y preguntarte qué tal estás. Bien, muy bien. Así Una jefatura más que discutible, pero no, muy bien, muy contento. Me apetece mucho estar compartiendo este rato. Lo que pasa es que me parece que has propuesto una serie de verbos un poco ambiciosos. Nada, no te preocupes. Inspirar. Yo ahora voy borrando, esto lo hago para que os entre un poco el miedo y luego ya voy borrando cosas. Bien. Bueno, siempre para empezar me gusta, antes de nada, que me digas algo que en este momento te gusta y algo que no te gusta. La profundidad de la pregunta es la que tú quieras dar. Bueno, me gustan un montón de cosas, por suerte. Ustedes Me gustan muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, una buena conversación con un amigo, eso siempre es algo muy apetecible. Y no me gusta que se me escape el tiempo. Me temo que estoy acostumbrado a hacer muchas cosas en poco tiempo y siempre muy rápido, un poco acelerado, a veces tal vez demasiado, pero sí que... ¿Pero se te escapa el tiempo de verdad o sientes que se te escapa el tiempo? Esto daría para un podcast de un par de horas, filosofía. Bueno, yo tengo la sensación de que se me escapa y yo que ya tengo unos cuantos más años que tú, unos cuantos años más que tú, ahora miro para atrás y da mucho vértigo. ¿Tú crees que tú tienes alguna conversación que no daría un podcast de 2 horas, Alberto? Bueno, siempre digo que si solo hablara de lo que sé, estaría siempre callado. Bueno, ahora me gusta que os presentéis un poco, sobre todo el tema de la edad, a qué dedicáis vuestro tiempo, aparte de vuestra profesión, un poco también tenéis alguna otra cosa en la que dedicáis vuestro tiempo más de ocio. Así que dale. Muy bien, pues nada, tengo 54 años, que son como las cosas que te definen así de forma estandarizada, son tu edad, tu estado. Soy padre de 4 hijos, soy maestro de educación primaria en un colegio en Madrid y una de mis grandes pasiones, que es lo que nos ha hecho encontrarnos, es el baloncesto, a la que también dedico mucho tiempo en mi vida. Y básicamente eso sí, a grandes rasgos, lo que yo podría contar de mí. ¿Qué tema has elegido para hoy? Voy a hablar de la paternidad, la maternidad. Qué bueno. Me parece potente, ¿eh? Te estaba costando elegir, pero al final has visto que no lo tenías tan lejos. Tenías una buena charla no tan lejos. Bueno, una de las razones para elegir este tema es que mi interlocutor no puede opinar al respecto. Y entonces ya partía con ventaja. Total, me encanta. Vale, pues si quieres, empieza presentando un poco. Veo que tienes ahí una lista de cosas de las que querías hablar. Si quieres, empieza un poco y luego yo te voy a ir soltando reflexiones que he hecho cuando me dijiste que querías un poco hablar de esto. Te voy a ir soltando reflexiones que también he ido haciendo yo para ver por dónde nos sale esto, ¿vale? No preparo nada, nunca tengo un guión, pero estoy seguro de que va a salir bien. Muy bien. Bueno, pues empiezo diciendo que por qué me parecía este tema un tema muy interesante, y es que si piensas con un poquito de frialdad te das cuenta de que aquel hecho en la vida de un ser humano que más modifica o que mayor impacto tiene, desde mi punto de vista, es obviamente nacer y después tener un hijo o una hija. Yo creo que no hay ninguno de los cambios, por radicales que sean en tu vida, por mucho que cambies de ciudad, de pareja, de trabajo, de tal, la influencia que tienen en tu vida son tan grandes como cuando tienes cuando tienes un hijo, cuando tienes una hija. Entonces me parece que era eso, pues como un tema muy contundente, porque es verdad que eso nos condiciona, en mi opinión, radicalmente. Para bien en muchas cosas, para mal en algunas otras, luego iremos desgranando un poquito, pero sí que me parece que es eso, que al final eso marca claramente un punto de inflexión en la vida de una persona. Hablando de estos puntos de inflexiones, me parece súper interesante preguntarte en qué momento sabes que quieres ser padre o que crees que estás preparado para serlo. En mi caso concreto, voy a hablar un poco de mí. Sí, de tu caso concreto. No por egocentrismo, sino porque es lo que mejor conozco. Total. Aunque no me considero un experto en este tema, aunque la experiencia, y experto supongo que viene de experiencia, tiene algo que ver, pero en mi caso
Bueno, desde que yo con mi pareja me sentía sentado bueno, me parecía que era una... Es que no quiero utilizar algunos términos que luego sacaré, pero desde relativamente joven. Yo sí tenía siempre la ilusión de ser padre y, y además sí me apetecía también. Yo tenía una vivencia de familia numerosa y de muchos primos y de mucha familia y es algo que para mí siempre ha sido importante, me ha dado como mucho arraigo. Y, bueno, ¿Con pues, cuántos años fuiste padre la primera vez? no fui padre joven, yo fui padre con 31 años. O sea que también tardé mi tiempo porque luego hay muchos condicionantes, Bueno, condicionantes económicos, condicionantes familiares, condicionantes, bueno, obviamente de pareja, aunque no es necesario tener pareja para ser padre o madre, evidentemente, pero sí que a mí me parecía un reto tan complicado que sí que creo que tener un socio, en este caso una socia, era importantísimo para mí. Entonces, bueno, pues hasta que con mi pareja nos establecimos, pues me encontramos que era el momento adecuado y llegaron ya mis 31 años. Bueno, 31 años ahora es una edad que se quedaría hasta joven. Bueno, obviamente ahí están las cosas, van cambiando. No sé, mi madre fue madre con 22 o 23 años y sí, es verdad que ahora yo tengo amigos que están pensando en ello con 40, con 42. Bueno, pues obviamente la vida cambia mucho. También es verdad que... Nosotros tenemos amigos que han tenido con 44. ¿Ves? Sí, tenemos un amigo común que también me hizo reflexionar sobre este tema, algo que comentamos el otro día. Sí. Vale, antes de que empieces a desarrollar un poco el tema, me he apuntado aquí una pregunta mientras estabas hablando que consideras que no eres experto en esto. Y antes de que empieces te quería preguntar qué entiendes tú por ser un padre experto o quizás un buen padre. Bueno, lo de ser un buen padre, eso me parece que es muy denso y muy profundo y muy complicado, muy complicado. Para mí es una aspiración y yo creo que, bueno, pues ser padre también tiene algo que ver con modelos, ¿no? Que hayas podido ver, no solo los tuyos, tus padres, tu padre, tu madre, sino que hayas ido viendo bueno, pues en tu vida. Pero ser un buen padre es un tema muy complicado de desarrollar, ¿no? Evidentemente, eso de hecho sería casi el final de esta conversación, porque yo creo que hay muchos previos, como por ejemplo, ¿por qué se es padre? ¿No? ¿Por qué se decide alguien a ser padre o madre? Que eso sería como la primera cosa a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que alguien decide tener un hijo o una hija, ¿no? Y eso es un poco el punto de inicio que tenías ahí marcado. Sí. Yo pensaba que eso me parece bien dejar, me lo voy a apuntar aquí, que me voy a dejar esa pregunta para el final. Bien. ¿Puede cambiar el orden de las preguntas? Sí, vamos, aquí puedes hacer lo que quieras. No, es una broma del gremio, de los maestros. ¿Se puede contestar en rojo? ¿Se puede cambiar las preguntas? Perdón, es que no soy maestro. Bueno, igual eres maestro en algunas cosas. No creo. Vale, pues dale. Bueno, yo hablo cuando la paternidad o la maternidad viene después o sea, que es buscada, ¿no? Porque obviamente todos conocemos casos de personas que son padres o madres sin, bueno, pues, sin habérselo planteado antes, o pues por precauciones o por lo que sea, ¿no? Pero desde un punto de vista de alguien que sí que decide ser padre, decide ser madre, yo creo que son mucho, es muy amplio el abanico de motivos que la gente tiene, ¿no? Y hay muchos, digamos que tradicionales, ¿no? Hay gente que es padre, pues, y inicialmente a lo mejor podría ser por una cuestión casi instintiva, ¿no? O visceral, ¿no? De algo, no sé, como de mantenimiento de la especie o algo así, que eso obviamente ya está caduco hoy en día. Tenemos la especie claramente va a sobrevivir en que, independiente de que nosotros tengamos hijos o no, pues a lo mejor no sobrevive a la propia especie, pero bueno, eso sería otro asunto, ¿no? Pero luego puede haber también creencias religiosas. Hay mucha gente que tiene hijos porque su religión es algo que fomentan y que se busca y que es así. Hay mucha gente que creo que tiene hijos por presión social o familiar. 100%. Porque es lo que se espera que hagas. De hecho, son como etapas y llegas a una etapa y estás asentado, se supone ya tienes cierta madurez, tal. Hay gente que tiene hijos
para salvar su relación de pareja. Hay gente que también yo creo que puede encontrar como motivación una misión de vida, ¿no? Eso, dar sentido a tu vida, ¿no? Que el trascender, el dejar un legado, el ir algo más allá. Y que yo creo que sí que hay una parte de ese componente, yo creo que normalmente siempre está. No sé si hay gente que también le gusta ser padre por el hecho de idealizar la posibilidad de modelar una persona, tenerla ahí y poder trabajar con ella y hacer con ella un proyecto vital de alguien que pueda ser mejor que tú. Proyectas ahí a lo mejor tus ilusiones, tus proyectos, tus frustraciones, etcétera. Pero lo que a mí me da que pensar es que todos estos motivos que hemos ido enumerando tienen un componente muy grande y es que uno piensa en sí mismo. Con lo cual, esa idea un poco tradicional de que ser padre y sobre todo ser madre, más en nuestra sociedad, que es una sociedad no católica y tal, de que son personas dadores de vida y que es como un regalo y tal, yo creo que es al contrario. Yo creo que ser padre es un acto egoísta. Uno es padre o es madre porque quiere serlo, porque necesita llenar ese vacío o cumplir esas expectativas o responder a lo que se espera de ellos. Entonces, a mí me parece que es un acto, en principio, egoísta. De hecho, a ningún ser humano le han preguntado si quería estar aquí o no. Y esto, no te rías, en más de una ocasión yo conozco personas que en momentos de estos de dudas existencialistas se han planteado eso, ¿no? ¿Por qué mis padres me trajeron? Porque estoy yo aquí. Sí, sí. Y algunos incluso lo han pasado muy mal. Es una pregunta que en algún momento de la vida todos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que ser padre o ser madre claramente responde a un acto. Yo quiero serlo y, por tanto, acometo lo que sea necesario para hacerlo, ¿no? O los pasos correspondientes para hacerlo, ¿no? Hay una gran paradoja en todo esto, y es que uno elige ser padre o madre por egoísmo, pero luego eso, o sea, luego regala su vida a otra persona. Sí, si eres, obviamente, si eres un sujeto, una persona responsable y que luego, actúa en consecuencia de lo que se entiende como paternidad o como maternidad, ¿no? Vale, te voy a parar un momento para comentar cosas que he ido viendo. Es muy interesante que en varios de los podcasts han salido que hay muchas personas que hacen cosas por lo que se espera de ellos. Tú estabas diciendo ahora que a veces la sociedad en la que vivimos pone unas expectativas y unos ritmos que hay mucha gente que no está dispuesta a rechazar, digamos. Oye, con 28 años deberías estar casado y quizás con 30 ya tener un hijo. Y me resulta bastante curioso que se repita tanto en todas las charlas porque lo hace realidad. O sea, aparte de lo que vivimos nosotros día a día, lo hace realidad. Y es que estoy totalmente de acuerdo contigo con que una de las causas o de los motivos que tiene la gente para ser padre muchas veces es que la sociedad cree que ha llegado su hora. Y me preocupa, tío. Bueno, yo eso lo he vivido, conozco mucha gente, ¿eh? Y tú que empiezas a estar en esa edad, es posible que empieces a tener amigos y muchos de ellos igual eso, de repente notan que es como, bueno, todo el mundo espera que sea este momento, ¿no? En una sociedad un poco estandarizada como la nuestra, estamos hablando de una sociedad, pues eso, de clase media, acomodada, urbana. Pues claro, con muchos 30 y pocos tienes pareja sentada y de repente, pues el paso siguiente, todo el mundo presupone que es el tener un hijo o una hija, ¿no? Yo creo que deberíamos ser conscientes que la responsabilidad es tan grande que habría que darle una vuelta o varias vueltas a eso antes de hacerlo, ¿no? Ahí sí que, con un poco de chulería, voy a decir que en mi caso, mis 4 hijos fueron pensados, queridos y buscados, ¿no? Y respondieron a momentos vitales donde yo tenía muy claro y mi pareja teníamos muy claro que queríamos tenerlos y sí que, independientemente de que luego hagamos o haya estado haciendo muchas cosas mal, pero sí que ese primer paso sí que me parece muy importante. Yo creo que conviene tener una reflexión profunda, seria, sobre si el impacto que supone, ¿no? Lo que conlleva
Es muy curioso porque, perdona Alex, si te corté ibas a decir algo. No, dale. Es muy curioso que cuando una pareja abiertamente decide no tener hijos, y lo comentan con su gente cercana, hay personas que piensan, joder, qué egoístones o qué mala gente. Vamos, tiene como cierta mala prensa esa posibilidad de decir, oye, no, pues es que estamos muy bien, vivimos bien como estamos, o podemos no renunciar a cosas y tal, y parece un acto egoísta. Y a lo mejor lo que es un acto de responsabilidad, es decir, oye, pues tal y como tengo mi vida montada, no puedo hacer las cosas bien si tengo ahora un niño o una niña y no le puedo dedicar la atención que necesita los cuidados, el cariño, lo que sea que pueda hacer. O sea, que a mí me parece... Totalmente válido. Claro. Tan válido como el que decide tener hijos si lo ha hecho de manera reflexiva, pensando, valorando. Yo tengo un amigo muy amigo que me lo ha dicho varias veces que lo mejor que le ha pasado en su vida es ser padre, Sí. pero que antes no entendía a la gente que no tenía hijos y ahora dice que lo entiende perfectamente, es más, y que lo respeta totalmente porque se ha dado cuenta de lo que es que cuando tú tienes un hijo dejas de vivir tú para vivir sí. ellos en muchas cosas. Y justo esto lo quiero hilar con... Estabas hablando de las responsabilidades y el otro día cuando hablábamos de Para Quedar Hoy, te dije que justo había salido un poco este tema con otra de las invitadas que todavía no he puesto el podcast, pero te lo recomiendo mucho, que hablaba de la idea así un poco... a ver, no lo hagamos muy serio de tener un carné de padre, ¿no? De la necesidad de inventar esa especie de carné de padre en el que te acredite como que eres un padre responsable, válido y que tienes las cosas claras como para responsabilizarte de una vida que vas a traer. Bueno, eso es verdad que suena ahí como si lo dices en voz alta y abiertamente, suena como un poco disparate, ¿no? Suena como una sociedad distópica de este tipo como el George Orwell, ¿no? En 1984, donde todo era controlado por el Estado y tal. Pero ese carné existe. Quiero decir que en algunos procesos de paternidad o maternidad, como es la adopción, hay un paso previo que es la idoneidad, ¿no? Como las personas que quieren adoptar, por lo menos yo era hace unos años, yo creo que sigue siendo así. Cuando quieres adoptar en este país, lo primero que tienes que hacer es demostrar que eres un padre o una madre idónea. Entonces hay un trabajador social y un psicólogo que te valoran, que te evalúan, que ven tus condiciones, tanto humanas como económicas, como y ven, y al final sí te hacen te dicen si eres idóneo o no para hacerlo, ¿no? Obviamente, no podemos hacer eso ni muchísimo menos, pero sí que podemos apelar a lo mejor un poco al sentido de... Bueno, como te he dicho al principio, yo trabajo en educación y llevo muchos años viendo padres en muchos ámbitos de mi vida, en colegios, en campamentos, en actividades deportivas y en más de una ocasión, y no quiero que esto suene a soberbia ni muchísimo menos, pero en más de una ocasión piensas, ¿pero por qué os habéis metido en este fregado? ¿No? Si no sabéis atinar una o si no os habéis planteado qué suponía y estáis haciendo a lo mejor un daño grande. Y estamos hablando de niños y niñas que son los seres humanos más vulnerables que hay. Pues son absolutamente dependientes, según qué edades, obviamente, y efectivamente tan necesitados que insisto, eso es una responsabilidad muy grande. Total, tío. Yo en cuanto a, sí que me comentaste este podcast anterior, que yo también recomiendo que no lo he oído, aunque solo sea para publicitarlo. Esto es broma. No, pero sí que me interesa. Pero es verdad que eso en más de una ocasión lo hemos pensado, ¿no? Decir, joder, pero ¿por qué no hay algún tipo de cortapisa, ¿no? Si hay carne de conducir, si hay carne de manipular alimentos. No, igual a modo de carne no, pero sí a modo de proceso, en plan a modo de formación. El otro día la invitada comentaba que ella había recibido un montón de formación acerca de lo que era el parto. Sí. Que al final el parto decía, es un ratito, igual uno es más largo, otro es más corto, pero tienes un montón de formación para el momento del parto, que es un momento, y no hay formación para ser padre, que lo eres toda la vida. Y obviamente lo que hablamos del carné es eso, una frivolidad y es un poco medio en broma. Yo sí que creo que hay escuelas de formación de padre, hay foros, hay publicaciones,
Y efectivamente hay muchos libros y muchas cosas. Lo que pasa es que obviamente no hay ninguno que sea obligatorio, ¿no? Pero sí que es verdad que quien tiene inquietud busca, ¿no? Habla, comentas, buscas ahí la opinión de gente que haya tenido esas vivencias. Bueno, yo sí que creo que es algo eso, muy serio, como para tomar a la ligera. Luego hablaba antes de... ¿Este es tu siguiente punto de la lista ya? Tengo los puntos que necesites. Dale. No, es que he comentado la palabra vulnerable hablando de los niños, que lo son, de los niños y niñas, que lo son, pero también... Esto sale mucho también en los podcasts, ¿eh? La vulnerabilidad, que ahora se habla mucho. Claro, pues yo ahora quiero hacer caer en la cuenta de cómo de girar el foco y la maternidad o la paternidad también te vuelve vulnerable a ti. Porque al final tú puedes tener miedo a que te pasen cosas, que te vayan mal, pero que le pasen a un hijo tuyo o una hija tuya lo multiplica por, no sé si 1.000 o 1.000 millones, ¿no? Es decir, que 1.000 millones. hablamos de salud, hablamos de problemas. O sea, es decir, que tú puedes estar fastidiado en el trabajo con un compañero y bueno, pues la llevarás mejor o peor, pero si te enteras que tu hijo, que tu hija en el cole lo está pasando mal por un compañero, eso te remueve por dentro y te violenta y pues te genera muchísima más infelicidad, ¿no? Es verdad que nos toquen a nuestros hijos, eso nos vuelve débiles, ¿no? Es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que les pueda pasar algo a ellos o a ellas, ¿no? Vale. Aquí la siguiente cosa que quería hablar contigo puede que rompa un poco con esta última cosa que estás hablando, pero creo que tú justo has sido padre, o la primera vez que fuiste padre, empezó a coincidir con cuando esta sociedad empezó a avanzar quizás más deprisa. Y quería que nos contases un poco cuáles han sido en tu caso o cuáles crees que son las diferencias de ser padre hace 15 años o 20, ¿no? ¿Cuántos tiene tu hijo mayor? 23, 22, hace 20 años y serlo ahora, que estás muy acostumbrado a padres jóvenes que tienen hijos pequeños, que vienen al colegio. ¿Qué diferencias crees que hay o cómo crees que ha evolucionado? No. Es complicado. Bueno, yo sí, es muy complicado. Además, yo creo que cada padre o cada madre tiene su vivencia y eso sí que es muy exclusivo, ¿no? Y eso sí que es muy individual. O sea, que Pero, por generalizar... ejemplo, tu hijo mayor tiene 22 y tu hija más pequeña, Tiene 13. en esos 10 años, Yo era 10 años mayor y estaba 10 años más cansado y tenía 3 hijos más a los que atender. O sea, eso es verdad que te lo dice todo el mundo, que en tu primer hijo no es un tema heliocentrista, él se vuelve el centro de todo y estáis los dos, en mi caso, que éramos pareja, 100% pendientes de él y todo eso. Se cuenta la típica anécdota, ¿no? Que dices que con el primer hijo pones el termómetro en la bañera para controlar bien la temperatura antes de bañarlo, el segundo metes el codo para ver si tal, el tercero le metes los pies, si se queja lo sacas y si no se queja lo dejas dentro, ¿no? Y en mi caso la cuarta pues ya iba sola. ¿No? Bueno, esto es una broma, pero es así, sí, ¿no? sí. Yo recuerdo cuando con el mayor, cuando salíamos de casa, llevábamos una bolsa con la muda, los pañales, las toallitas, el cambiador, un chupete de repuesto, el termómetro por si acaso, el Dalsi, el Piretal, no sé nada. Y al final, con la cuarta, yo llevaba un pañal en el bolsillo de la chupa. Y sí. Además, bueno, también la experiencia te hace, entonces la cambiabas además en cualquier sitio. A mí, estando con mi hija Ana fuera en un país poco o bastante machista, me hicieron una foto en la calle porque estaba cambiando el pañal en mitad de la calle en una esquinilla y les debía resultar muy chocante que un padre varón en este caso estuviese acometiendo esa labor, ¿no? Vale, ¿y crees que, por ejemplo, tus hijos, el mayor y la pequeña, se sacan 10 años? ¿Durante esos 10 años crees que ha cambiado un poco la manera de educar? ¿O crees que es algo que va con tus valores y la sociedad no te influye tanto? Bueno, la sociedad es una pisonadora. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que por mucho que algunos padres quieran delegar
y que sea el colegio o el centro de estudios el que se encargue de determinadas cosas, o sea, no debes olvidar la persona más significativa para un niño o para una niña son sus padres. Pero es verdad que la sociedad es una apisonadora y por mucho que tú quieras pelear contra todo ello, hay cosas que, voy a ponerte un ejemplo muy tontorrón, pero las consolas de vídeo, por ejemplo, cuando tus hijos son pequeños y tú eres como a lo mejor muy restrictivo y quieres que vayan entrando poco a poco en ese mundo y tal, llega un momento que es que te come, pues por los abuelos, por los tíos, por no sé qué, por los primos, por cuando van a casa de un amigo. Y esto, como esto... Bueno, el mismo colegio, ¿no? Que está modernizado y sí, y te meten dispositivos de este tipo, ¿no? O sea que es verdad que, bueno, luchar contra la sociedad es agotador, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, porque no puedes comulgar con todo lo que te meten, ¿no? O no debes, yo creo, no, perdón, personalizo, yo no quiero. Es que estás hablando tú en este podcast, tendrás que personalizar. Sí, pero que, o sea, que no quiero decir a los demás lo que tienen que hacer, pero sí que creo que no puedes asumir lo que te den y luego decir, pues que salga lo que quieran. No. Es que al final ellos sean personas más o menos capaces, desenvueltas, autónomas, equilibradas y con una cierta satisfacción personal y tal, en gran medida o sobre todo corresponde a ti. En mi trabajo muchos padres me dicen, no, es que lo que tú digas, misa, es lo más importante. Te digo, bueno, eso conmigo están 10, 12 horas a la semana en mis horas de clase con vosotros y sobre todo ellos saben que al final vosotros sois los que tomáis las decisiones fundamentales de su vida, como por ejemplo estar en este colegio o en otro, ¿no? O tener a este profe u otro. Total. Sí, pero sí que cambia. Yo sí que creo que veo padres muy ocupados y muy cansados. Entonces, a los que batallar les resulta difícil. Y ser padre es una batalla, en mi opinión. Ser padre o ser madre es una batalla. Es una batalla. En tu caso, ¿cuánto porcentaje crees que has mantenido y cuánto crees que te has adaptado? Ni idea. Ni idea. Yo no sé, los días que me siento muy benigno conmigo mismo y un poquito empoderado, digo, nada, muchísimo, un 75-25, y los días que mi autoestima está más baja, será al contrario, no lo sé. Bueno, yo obviamente soy muy subjetivo al valorar a mis hijos, que es otro de los puntos que iba a mencionar después, ¿no? Cómo te convierte en alguien absolutamente subjetivo y con muy poco criterio a la hora de juzgar. Es verdad que valorar a tus hijos es muy complicado, y de hecho cuando alguien tiene que hablarte de algo que te agrada menos de tus hijos, de alguna carencia, alguna dificultad, eso es muy difícil, sí, te genera rechazo. Yo he vivido circunstancias por mi trabajo, a lo mejor tenías que afrontar con unos padres una dificultad de su hijo, de su hija, y era curioso ver cómo, por ejemplo, incluso gestualmente, a lo mejor los padres ya de primeras se echaban hacia atrás en el asiento, cambiaban la postura y estas posturas de lenguaje verbal que todos hemos visto alguna vez. O sea que es verdad que es muy complicado ser objetivo. Yo lo intento, de hecho, creo que por mi profesión y por también lo que me inculcaron mis padres. Es un poco más sencillo. Creo que soy un poquito más objetivo que tus padres, pero voy a decir una cosa y es que me parece que mis 4 hijos son estupendos. Estupendos, me parecen 4 chicos muy majos. A ver, ¿qué más tienes por ahí? No, iba a hablar también de eso, de la subjetividad, ¿no? Y de lo difícil que es. De hecho, tú puedes hablar con tu pareja de las debilidades de tu hijo o de tu hija, pero si te lo menciona una tercera persona, enseguida te revuelves. Esto es como una broma que hacía un amiguete mío que decía que en la panda teníamos al gordo, ¿no? Y decíamos, no, es que no sé quién, el gordo, pero si alguien de fuera decía, oye, es que tu amigo el gordo, decías, quieto. Sí. Yo el gordo, pero es mi gordo, no el tuyo, ¿no? Pues eso multiplicado por 1000 otra vez, ¿no? Cuando hablas de tus hijos. Y eso es delicado porque muchas veces, sobre todo cuando con un profesional, pues yo qué sé, pues con un psicólogo, con un educador, con un profesor, con un entrenador, los entrenadores deben ser educadores, cuando te quieren hacer ver algo que no funciona del todo bien o que no es lo adecuado o algo para mejorar en tu hijo o con tu hija, ¿no? Yo creo o quiero pensar que la intención es buena, que es eso, que esa persona mejore y entonces es difícil que te lo hagan saber.
tú tendrías que tener la humildad de aceptar pues que tus hijos, como tú, hay muchas cosas que no hacen bien, hay muchas cosas que tienen que mejorar, que aprender, que ir evolucionando pues eso, en principio positivamente, ¿no? Vale, voy a soltarte esto que estoy escribiendo, que si no se me quita. Bien. Hablando de la vulnerabilidad y de lo que estás diciendo ahora, es verdad que normalmente, como dices, ellos son más vulnerables, nosotros quizás cuando vas creciendo vas teniendo más margen para ponerle un poco de contexto a las cosas que te dicen o a las que te pasan. Entonces, normalmente los pequeños o los hijos son los más vulnerables y los que más tienden quizás a sentir o, digamos, entre comillas, exagerar. ¿Crees que hay veces que los padres le dais más importancia a las cosas que le pasan a vuestros hijos que los propios hijos? Es decir, ¿exageráis más las situaciones vosotros y armáis quizás un círculo y un contexto, digamos, entre comillas, otra vez, exagerado por algo que realmente quizás a ellos no les está importando tanto? Seguro. Vamos, yo creo que definitivamente, seguro. Y además, mi percepción es que ahora mismo, al menos, insisto, en esta sociedad, pues eso, urbanita y acomodada y tal, en la que los padres muchas veces, los dos, o cuando es una familia monoparental, pues dedica mucho tiempo al trabajo, también obviamente un tiempo a nuestro ocio, ¿no? A hacer algo de deporte, a quedar a cenar con algunos amigos, ¿sabes cuántos? Tenemos ese complejo de no dedicar el tiempo necesario a nuestros hijos y luego lo queremos compensar y a veces lo compensamos con cosas como lo que dices tú. Digo, no, esto que le ha pasado es inadmisible. Yo qué sé. Y no conoces a tu hijo y sabes que él tampoco le está dando... Bueno, sí, que a lo mejor lo vive con cierta normalidad y tú lo hiperbolizas y además a veces delante de él o de ella y entonces él o ella, que no le da mucha importancia, cuando te ve que tú te indignas, dice, ostras, esto era mucho más grave de lo que... Eso es a lo que iba. Flaco favor, eso ya tiene que ir muy ligado a lo que es la educación. O sea, aquí yo quería hablarte hoy más de paternidad y maternidad que de educación, que eso sería otro tema muy, muy extenso, ¿no? Vale, pues nos quedaba pendiente lo de qué considerabas tú en tu opinión personal, Alberto, que es ser un buen padre. Y no sé si tú tenías algo, sobre todo no sé a qué hora te tienes que ir, porque yo no tengo prisa, pero a ver, son las... pues hemos empezado de 40, deben ser las 12:15, si no tengo reloj. Bueno, tengo 15 minutillos todavía, te puedo soltar 2 chapas más. Me encanta. Entonces, no sé si quieres comentar algo más de lo que te has apuntado, si quieres que vayamos un poco con esta pregunta y luego tengo otra aquí. Bueno, o sea, sobre ser un buen padre o una madre, lo dejo para el final, porque así si se acaba antes el podcast lo dejamos como un cliffhanger que llaman los guionistas americanos para otra ocasión. Qué culto eres, tío. Con esos términos que haces, tío. No sé lo que es eso. Yo tampoco. Pero dejarlo en el aire, ¿no? O sea, lo que pasa es que te has querido dar aquí No, es esto que te sueltan una pincelada que te enganche y te deje así como para que tengas que ver el siguiente capítulo. Entre tus términos en inglés de baloncesto, tío, y tus términos en inglés que te... términos en inglés de baloncesto, que va. Yo soy de Pablo y Paco. Me reconforta saber que alguien que escuche esto sabrá lo que es Pablo y Paco. Soy de Old school, ¿no? Bloqueo y continuación y no de pick and roll. O sea, eso. No, yo, bueno, sí, no quería marcharme de aquí sin dejar claro que en mi modestísima opinión y después de todas las malignidades que estamos comentando sobre ser padre o madre, yo no puedo negar que mis hijos son lo mejor de mi vida. Y de hecho, metafóricamente, pero a mí me han salvado la vida en momentos pues eso, de dificultad, ¿no? En momentos difíciles de tu vida y tal, al final ellos han estado ahí y eran una razón, un motivo para... Una fuerza. Sí, claramente una fuerza y un motivo para seguir peleando y tal. Y hablo, no hay cosas muy dramáticas, ni mucho menos, pero sí incluso en los reveses un poco más tontorrones o más tal,
No, yo que sé, puedes tener problemas de trabajo o que te echen de un sitio y tal, o dificultades en tus relaciones o lo que sea. Bueno, pues ellos no solo queriendo, sino a veces incluso sin querer, sí que son, joder, tu soporte, o por lo menos en el mío lo son. Y luego es verdad que, que yo disfruto mucho estando con ellos. Tengo la suerte de estar bastante con ellos y disfruto mucho estando con ellos. También es verdad que por otro lado, me generan, siempre yo tengo, seguramente por haber sido educado en un colegio de curas, tengo muy interiorizado el tema de la culpa y entonces cada vez que veo que a ellos hay algo que tienen una dificultad, algo que no saben resolver, siempre lo primero que pienso es que no he hecho yo bien, ¿no? Y estoy siempre con dudas, cuando, pues eso, si tienen algún pequeño fracaso, pues yo que sé, un fracaso escolar, no sé qué, digo, joder, pues yo tenía que haber hecho, lo teníamos que haber afrontado de esta determinada manera, teníamos que haber acometido antes esta cosa. Siempre estás pensando qué es lo que no has hecho bien para que ellos, joder, pues no tengan eso, no se encuentren a gusto, no estén cómodos, sus infelicidades las vives con mucho dolor, la vulnerabilidad que hablábamos antes, y yo las vivo con responsabilidad, ¿no? Las vivo siempre en primera persona. Que esto tampoco es bueno, ¿eh? Pero como no vengo aquí a hacer terapia, que es que eso no tendrías horas suficientes para ir a la terapia, pero Nunca se sí sabe, tío. Sí lo apunto. Pues me flipa que hayas comentado esto por dos cosas. La primera, porque tenía desde el principio apuntada aquí una cosa que te voy a decir ahora, que hace ver como que la conversación está fluyendo bien. Y la segunda, porque es que soy muy bueno, porque es que había apuntado esto, como que la conversación iba a fluir hacia aquí, y es que es tal cual. Y es que te quería preguntar, ahora que estabas hablando de cómo tus hijos han sido muchas veces tu fuerza, ¿cómo te ha mejorado a ti ser padre? ¿Qué has entendido ahora que antes no? O eso, ¿cómo te ha mejorado a ti la paternidad? Bueno, por un lado, hay una cosa muy obvia y es que, por un lado, me ha generado felicidad. Uh-huh. Y simplemente, bueno, yo todavía recuerdo y me impresiona la primera ecografía de mi primer hijo y cómo ese latido del corazón que me pareció hiperacelerado y una cosa, una locura, no era tumba, 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 tumba. Y eso ya te genera, o por lo menos yo lo viví así, una emoción tremenda. Y sí que ellos también me han servido, por ejemplo, para reencontrarme con mis padres en muchas cosas. Que esto, qué bueno. Es verdad que de repente te das cuenta y dices, joder, o sea, que el patrón en esto tenía razón, ¿no? Y que, ¡el patrón! Bueno, es una broma, ¿no? Sí. ¿No? O sea, mi padre, con mi madre y tal, ¿no? Y desde luego te amplía la perspectiva. Desde luego te amplía la perspectiva. Yo no creo, además en mi profesión, yo no creo que se sea mejor profesor o maestro siendo padre, pero sí que es verdad que cuando eres padre comprendes más cosas o amplías un poquito más el margen de visión. Yo creo que también como ciudadano normal, ¿no? O sea que eso sí que yo sí que creo que te hace un poquito mejor en algunas cosas. También te hace mejor en el momento en que tienes que dejar de pensar un poquito en ti, aunque no quieras. Te vuelve un poquito más altruista, pues cuando priorizas, yo qué sé, pues desde cuestiones económicas dejas de gastarte dinero en algunas cosas para a cuestiones, pues eso, de horarios y de organización y de... Entonces, bueno, sí que creo que te hace mejor y sí que creo que te reporta muchas cosas muy buenas. Esto no quiere decir que no puedas ser una persona completamente plena sin ser padre, ni muchísimo menos. Yo conozco gente que no lo es o que no lo va a ser nunca o ha decidido no serlo y son gente maravillosa. O sea que yo no estoy categorizando que los padres sean mejores que los no padres o madres, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Vale, pues para ir controlando el tiempo que te queda, quiero que hagas una última reflexión antes de 3 o 4 cosas que pido al final, que son más rápidas. Quiero que hagas una última reflexión por tu posición y por tu trayectoria de la influencia del deporte en las familias. Cortita, ¿eh? Cortita. Ya, bueno, una idea, un flash. Yo sabes, me parece vital. Me parece vital. Me parece que aquellas familias que viven el mundo del deporte tienen un nivel de satisfacción y de educación y de tal mucho más completo. Me parece el deporte, me parece fundamental como herramienta educativa. O
sea, no ya como Competitivo. algo lúdico, como algo, o sea, competición, sino como herramienta educativa me parece fundamental. A todos los niveles, desde luego, no solo en edades escolares, sino también en adultez. Vale, pues las cosas que pido siempre al final es una frase que a ti te acompañe o que te inspire o que la saques, que te acuerdes mucho de, yo que sé, de una peli o de una canción. Luego, esto es nuevo, el otro día nuestro amiguete lo hizo por primera vez, se llama Dile a tu yo de X, que es algo que, por ejemplo, imagínate que tú en 2 años te vuelves a poner este podcast y te gustaría escucharte en ese momento diciendo esa frase, ¿vale? Es como dile algo a tu yo del futuro, que te dé fuerzas, imagínate que un día, en 2 años, tienes un día malo y te apetece escucharte diciéndote a ti mismo esto, Yeah. ¿vale? Luego, me gustaría que dijeses a alguien que te gustaría escuchar, hablar aquí en el podcast y ya está. Y un propósito, que es lo que da el nombre del podcast, claro. Yo no sabía que mandabas tantos deberes, ¿eh? Sí, 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 sí. Los Vale, dejo para el final para que os relajéis y luego ¡pah! Vale, pues vamos por partes. Frase. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que hemos hablado y es una frase que yo me repito muchas veces y es que elegir es renunciar. Y ahora mismo nos cuesta mucho renunciar a cosas. Entonces, cuando tú estás ante una tesitura, si tienes que elegir entre A o B, eliges A por las razones que seas, que te parece mejor A, pero tienes que tener claro que rechazas B. Y hay mucha gente que no está dispuesta, que elige A, pero luego quiere B también. Bueno, pues tienes que saber que eso no es así. Y aquí, por ejemplo, a la hora de ser madre o ser padre, claramente, si decides serlo, Renuncias estás a eligiendo mucho. muchas cosas, pero también tienes que saber que tienes que renunciar a otras. A otras muchas. Sí, sí, y eso es así. Sí, sí. Y si eliges no ser padre, que está muy bien, y También. que y ya lo hemos comentado antes, que es una decisión muy responsable, también está renunciando a otras cosas. ¿Qué quieres escucharte a ti mismo decir, tío, cuando te lo pongas? Que no puedo olvidarme de que soy un tipo afortunado. No espero no olvidarlo nunca dentro de 2 años ni dentro de 20, que tengo mucha suerte. ¿Un propósito para esta semana, para los próximos días? No enfadarme por tonterías. Darle a las cosas la importancia que tienen. Esto no me lo preparaba, ¿eh? Sí, Me parece. Es que por eso me gusta esta parte. Igual es una chorrada. No. Así a bote, yo Además me gusta que no sean propósitos para largo plazo, que sean propósitos de que tú esta semana te sientes así, pues igual sientes que te estás enfadando o que esta semana te has enfadado por cosas que quizás no deberías haberte enfadado y tu propósito es, oye, pues mira, por lo menos para el fin de semana voy a intentar no hacerlo. Más cosas. ¿Alguien que te gustaría escuchar aquí? Puede ser conocido, no conocido, conocido para ti pero desconocido para mí. No se me ocurre, porque, bueno, alguien que para mí ha sido alguien muy admirable, o a quien admiro todavía, creo que estuviste con él ayer o anteayer, Sí. que ya a ese no te lo voy a mencionar porque ya lo has entrevistado, y luego creo que hay mucha gente que puede aportar muchas cosas, pero te voy a apuntar a alguien, José Canales, director de Escuela IDEO, a quien yo conocí a través del baloncesto y a quien considero un muy buen amigo, pero sobre todo me parece una persona muy interesante y con mucho que contar y del que se puede aprender muchas cosas. Pues oye, pero si además yo te podría poner en contacto con él. Pues yo encantado. Si él encantado y tú me puedes poner en contacto con él, yo más encantado. Nada, ya lo último, darte las gracias por venir, por todo, probablemente por darme la oportunidad de también estar contigo trabajando aquí, ¿no? Codo con codo, aunque seas mi jefe. Y nada, vamos a dejar en el aire la pregunta. Me ha molado. La del qué es ser un buen padre, ¿no? O sea, ser una buena madre. Voy a darle las gracias a la gente por estar escuchando esto y cuando acabe, tú dices la frase, dejamos un silencio dramático y lo corto. ¿Te mola? Muy bien, y dejamos ahí 3 puntos que yo te digo y ya nos despedimos. Muchas gracias. La verdad que me ha encantado. Luego no sé si esto se podrá sacar algo o no. 100% sí. Pero bueno, yo he estado muy a gusto y pues para eso. Y me ha servido eso para seguir sacando conclusiones y para compartir contigo.
Total. Muy bien, y en cuanto a lo último, pues decir que ser un buen padre o ser una buena madre es... Algo que todo el mundo debería preguntarse. Bueno, yo creo que el preguntarte las cosas constantemente, la autocomplacencia, perdón, es muy peligrosa. Y entonces el tener dudas y el plantearte las cosas, yo creo que eso es muy importante. Porque te hace mejorar, te hace no... Creo que es un gran error los actos de fe. Esto es así y punto. Y no se plantea, ¿no? Los dogmas. La gente dogmática me da miedo. En cambio, la gente que tiene unas creencias, pero se piensa sobre ellas y Se pregunta. porque además también, bueno, pues vamos evolucionando, ¿no? Y lo que te parecía inamovilidad hace unos años, a lo mejor, bueno, ahora eres más dúctil y puedes, has aprendido. Entonces, bueno, yo creo que eso, el plantearse las cosas está muy bien y con lo que has apuntado tú me parece una muy buena conclusión. Ser un buen padre o una madre es estar pensando en ello, ¿no? Total. Así que nada, gracias a los demás por estar al otro lado escuchando.